El juego continuaba y esta vez ellos mismos parecían disfrutarlo. No era solo una amenaza lanzada al aire en un momento de enojo. No era un arrebato pasajero. Lo vi en sus ojos. En los de mi hija, sobre todo. Esa frialdad que no conocía. Esa decisión tomada antes incluso de sentarse frente a mí. Media hora. 30 minutos después de su ultimátum, la casa dejó de ser mi casa. Y fue entonces cuando comprendí algo que me heló la sangre. Yo ya no era el padre. Era el estorbo. No levanté la voz. No discutí. No lloré. Eso fue lo que más les incomodó. Porque esperaban un espectáculo. Esperaban que suplicara. Esperaban que me aferrara a las paredes como un anciano desvalido que no puede imaginar su vida lejos del sillón donde ha pasado los últimos años viendo televisión. Pero no. Me levanté con calma. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Y mientras escuchaba sus murmullos en la sala, mi hija y su esposo, susurrando como si yo ya no pudiera oírlos, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Abrí el cajón inferior del escritorio. Aquel cajón que jamás tocaron. Aquel que siempre creyeron lleno de papeles viejos sin importancia. Ahí estaban. Los documentos. Las escrituras. Los contratos. Las cuentas. Las transferencias. El verdadero juego comenzaba ahora. Cuando salí de la habitación, mi hija estaba de pie junto a la ventana. No volteó a verme. Su esposo sí. Ese hombre nunca supo disimular la incomodidad. Ya hice unas llamadas, dijo ella sin mirarme. Mañana pueden recibirte en el asilo. Pueden recibirte. Como si estuviera hablando de entregar un paquete. Como si yo no hubiera sido el hombre que trabajó 30 años sin descanso para que ella tuviera estudios, ropa limpia y un techo firme sobre su cabeza. Respiré hondo. No será necesario, respondí. Ahora sí me miró. Sus ojos no mostraban duda. Mostraban impaciencia. Papá, no hagas esto más difícil. Sonreí. No de alegría. No de burla. Fue una sonrisa distinta. Una que no entendieron. Tienes razón, dije. No lo hagamos más difícil. Me dirigí al comedor. Tomé asiento. Saqué los papeles del sobre. Y los coloqué sobre la mesa con una suavidad casi ceremonial. El esposo fue el primero en inclinarse. Siempre fue curioso cuando olía dinero. Mi hija se acercó lentamente. Y ahí comenzó el silencio. Un silencio denso. Cargado. ¿Qué es esto?, preguntó ella. La casa, respondí. Su ceño se frunció. La casa está a mi nombre, dijo. Negué con la cabeza. No. El esposo tomó el documento. Lo revisó. Pasó páginas. Su expresión cambió. Esto es una actualización de escritura. Asentí. Hace 6 meses. Mi hija me miró. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer. Y entonces lo entendieron. La casa no estaba a su nombre. Nunca lo estuvo por completo. Yo había hecho algo que jamás imaginaron. Protegerme. Cuando enviudé, cuando ella insistió en que viviéramos juntos, cuando su esposo empezó a opinar demasiado sobre remodelaciones y ampliaciones, supe que algo no estaba bien. No era odio. No era paranoia. Era instinto. Y el instinto rara vez se equivoca. Transferí la propiedad a un fideicomiso, dije con tranquilidad. Y el único beneficiario soy yo. El esposo dejó caer los papeles sobre la mesa. Eso no es legal. Lo es, respondí. Y está perfectamente registrado. Mi hija palideció. Pero yo invertí aquí. Nosotros invertimos. Y yo pagué cada ladrillo de esta casa hace 20 años. El aire cambió. La seguridad con la que me había dado el ultimátum se desmoronó frente a mí. Pero no era suficiente. Había algo más. Hay otra cosa, añadí. Sus miradas volvieron a mí. Mañana no me voy al asilo. Mi hija abrió la boca, lista para replicar. Mañana ustedes se van. El silencio fue absoluto. Ni el reloj del comedor se atrevió a interrumpir. No puedes echarnos, dijo su esposo, pero su voz ya no era firme. Sí puedo. Tomé otro documento. Contrato de comodato. Firmado por ustedes hace 2 años. Lo recordaban. Claro que lo recordaban. Ese papel que firmaron sin leer,
confiando en que yo era un viejo ingenuo que solo quería ordenar las cosas. El contrato establecía claramente que podían vivir aquí bajo mi autorización, y que podía revocarla cuando yo lo decidiera. Y yo lo estaba decidiendo ahora. Mi hija retrocedió un paso. Papá, estás exagerando. No. Estoy reaccionando. Se le humedecieron los ojos. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de frustración. Había perdido el control. ¿De verdad vas a hacernos esto? Susurró. La miré fijo. ¿De verdad ibas a mandarme a dormir con el perro? El golpe fue directo. No respondió. No podía. El esposo intentó intervenir. Podemos hablarlo. Ya hablaron ustedes, dije. Ahora me toca a mí. Me levanté. Tienen una semana. Eso es imposible, protestó él. Es generoso. Tomé los documentos. Regresé a mi habitación. Y cerré la puerta. Pero esta vez, el silencio del otro lado era distinto. Ya no susurraban. Discutían. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no era el débil en esa casa. Esa noche no dormí. No por miedo. No por culpa. Sino por claridad. Durante meses soporté comentarios disfrazados de preocupación. Papá, ya no puedes subir escaleras solo. Papá, deberías dejar de manejar. Papá, esa decisión mejor la tomamos nosotros. Pequeñas invasiones. Pequeños desplazamientos. Hasta que un día desperté y ya no era dueño ni de mi propia rutina. El ultimátum fue solo el clímax. Pero el proceso llevaba tiempo gestándose. Y ahora, mientras los escuchaba discutir en la habitación contigua, supe que no me había equivocado. A la mañana siguiente, la tensión podía cortarse con cuchillo. Mi hija no me habló. Su esposo evitó cruzar miradas conmigo. Desayuné tranquilo. Leí el periódico. Y cuando terminé, dije algo que los dejó helados. Por cierto, ya informé al abogado. Mi hija levantó la vista de golpe. ¿Qué abogado? El que redactó el fideicomiso. El esposo se puso rígido. ¿Para qué? Para que esté preparado en caso de que intenten impugnar algo. No lo harían. Pero necesitaban saber que no estaba improvisando. Que no era un viejo reaccionando por orgullo. Era un hombre tomando control. Esa tarde, comenzaron a empacar. Sin hablarme. Sin mirarme. Sin aceptar que todo esto lo habían provocado ellos. El tercer día, mi nieto vino a verme. Tenía 8 años. Y a diferencia de sus padres, él sí me miraba con honestidad. ¿Te vas, abuelo? Negué con la cabeza. No. Mamá dijo que estabas enojado. Sonreí suavemente. Estoy despierto. No entendió. Pero asintió. Me abrazó. Y en ese abrazo confirmé que había hecho lo correcto. Porque si yo aceptaba el asilo sin luchar, le estaría enseñando que es normal que descarten a quien ya no les resulta útil. Y eso no es una lección que quiero dejar. El sexto día, mi hija finalmente habló. Entró a mi habitación sin tocar. No pensé que llegaríamos a esto. La miré en silencio. Yo tampoco, respondí. Se sentó. Parecía cansada. Tú ya no eres el mismo. Tú tampoco. Eso la golpeó. Solo queríamos ayudarte. No. Querían controlarme. Negó con la cabeza, pero no con convicción. Te estabas volviendo difícil. ¿Difícil por pensar distinto? ¿Por no ceder todo? Sus ojos se llenaron de lágrimas reales esta vez. Tengo miedo de perderlo todo. Ahí estaba. No era odio. Era miedo. Entonces no lo pierdas, dije. Construye lo tuyo. Se quedó callada. ¿Nos odias? Esa pregunta me atravesó. No. Pero me decepcionaron. El silencio volvió. ¿Podemos arreglarlo? La miré largo. Eso depende de ti. ¿Cómo? Empieza por pedirme perdón. No por la casa. No por el dinero. Por la amenaza. Por reducirme a una carga. Tardó unos segundos. Pero lo dijo. Perdón. No fue perfecto. No fue profundo. Pero fue un comienzo. El séptimo día, se fueron. No hubo gritos. No hubo drama. Solo cajas. Puertas cerrándose. Pasos alejándose. Y cuando la casa quedó en silencio, caminé por cada habitación. No para celebrar.
sino para recordar. La cocina donde mi esposa cocinaba. El pasillo donde mi hija dio sus primeros pasos. La sala donde celebramos cumpleaños. Esta casa no era solo ladrillos. Era memoria. Y la memoria no se abandona por presión. Esa noche cené solo. Pero no me sentí solo. Me sentí digno. Una semana después, recibí una llamada. Era mi hija. Encontramos un departamento, dijo. Me alegra. Hubo una pausa. ¿Podemos ir el domingo? Con el niño. Claro. Colgó. Y entendí algo importante. A veces el arrepentimiento no viene en forma de lágrimas dramáticas. Viene en forma de distancia. De realidad. De comprender que las decisiones tienen consecuencias. Yo no la hice arrepentirse con gritos. Ni con violencia. Ni con humillación. La hice arrepentirse mostrándole que yo no era desechable. Que aún tenía voz. Que aún tenía fuerza. Que aún tenía opciones. Y sobre todo, que el respeto no se negocia. El domingo tocaron la puerta. ¡Ay! Mi nieto corrió a abrazarme. Mi hija se quedó en el umbral. Más humilde. Más humana. ¿Podemos pasar? Sonreí. Esta siempre será tu casa. Pero ahora entendía algo que antes ignoraba. Ser padre no significa permitirlo todo. Ser viejo no significa ser débil. Y el amor no justifica el desprecio. A veces, para que otros aprendan a valorarte, primero debes demostrar que puedes vivir sin ellos. Y eso fue exactamente lo que hice. El domingo no fue incómodo. Fue extraño. Hay una diferencia. La incomodidad pesa. La extrañeza, en cambio, flota. Se mueve entre las palabras que no se dicen y las miradas que buscan terreno seguro antes de avanzar. Mi hija entró con pasos medidos. No traía esa seguridad dominante de semanas atrás. Tampoco traía soberbia. Traía algo distinto. Algo que no le había visto en años. Respeto. Mi nieto corrió directo al patio. El perro lo recibió con la misma alegría de siempre. Irónico. El mismo perro que había sido parte del ultimátum ahora era el primero en celebrar el reencuentro. Mi hija se quedó en la sala. Miró alrededor como si redescubriera el lugar. No ha cambiado nada, dijo en voz baja. Yo sí, respondí. No fue un ataque. Fue un hecho. Nos sentamos frente a frente. Sin testigos. Sin su esposo. Sin tensión externa. Solo nosotros. Tomás está molesto, dijo finalmente. No me sorprendió. ¿Por qué no cedí? Porque no hiciste lo que esperaba. Sonreí. Eso suele molestar a quienes creen tener el control. Ella bajó la mirada. Nos estamos acomodando. No es fácil empezar de nuevo. Nunca lo es. Hubo silencio. Pero esta vez no era un silencio hostil. Era uno reflexivo. Papá. Empezó, pero se detuvo. Dilo. ¿De verdad estabas dispuesto a echarnos? La pregunta llevaba culpa implícita. La miré sin dureza. Estaba dispuesto a defenderme. Hay una diferencia. Sus ojos se humedecieron otra vez. Pero esta vez no lloró. Se sostuvo. Nunca te vi como un estorbo, susurró. No la interrumpí. Solo, sentí que todo era más difícil contigo opinando, cuestionando, pensando. Asintió con una media sonrisa triste. Pensando. La conversación siguió más suave. Más honesta. No resolvimos todo. Pero abrimos una puerta. Esa misma semana, algo cambió definitivamente. No en mi hija. En mí. Durante años había confundido sacrificio con amor. Había dado sin límites, creyendo que eso fortalecía el vínculo. Pero dar sin límites no siempre crea gratitud. A veces crea costumbre. Y la costumbre puede transformarse en derecho. Mi hija no nació egoísta. Se acostumbró a que yo resolviera todo. Y yo me acostumbré a resolverlo. Hasta que un día, al no poder resolver su impaciencia, me convertí en el problema. Eso era lo que había pasado realmente. No era maldad pura. Era dependencia mal gestionada. El jueves siguiente recibí otra llamada. Pero no fue de mi hija. Fue de Tomás. Tenemos que hablar. Su tono era firme, pero menos arrogante que antes. Acepté verlo en un café. Terreno neutral. Llegó puntual. Bien vestido.
Sonrisa ensayada. Se sentó frente a mí. No quería que las cosas se salieran de control. Empezó. No respondí. Solo pensé que lo mejor para todos era que estuvieras más cómodo. ¿En un asilo? Apretó la mandíbula. No lo dije así. Lo pensaste. Silencio. Estás haciendo que todo sea más difícil de lo necesario. No. Estoy haciendo que sea más claro. Tomás siempre creyó que la autoridad se imponía con voz firme. Yo aprendí algo diferente con los años. La autoridad real se ejerce sin gritar. Laura está confundida, dijo. Laura está aprendiendo. ¿Y yo? Lo miré con calma. Tú decides si aprendes o si repites. Su mirada cambió. Por primera vez vi inseguridad real. No somos tus enemigos. No. Pero actuaron como si yo fuera un obstáculo. Tomás guardó silencio. No voy a pelear contigo, dije. Pero tampoco voy a permitir que vuelvan a tratarme como un trámite que estorba. Se inclinó hacia atrás. ¿Qué quieres? Buena pregunta. Respeto. Nada más. No dinero. No disculpas públicas. No control. Respeto. No respondió de inmediato. Pero su expresión dejó claro que entendía que el juego había cambiado para siempre. Los meses siguientes fueron una transición. Mi hija empezó a visitarme sola, más seguido. A veces venía a pedirme consejo. A veces solo a tomar café. A veces a quedarse en silencio. El departamento donde vivía no era grande. Tampoco cómodo. Pero empezaron a organizar sus propias finanzas, sin depender de mi respaldo. Y eso hizo algo importante. Niveló la relación. Ya no era el proveedor absoluto. Era el padre. Solo el padre. Un día, mientras jugaba con mi nieto en el patio, él hizo una pregunta inesperada. Abuelo, ¿por qué ya no vives con nosotros? Pensé la respuesta. Porque a veces los adultos necesitan aprender cosas difíciles. ¿Cómo qué? ¿Cómo decir gracias? No insistió. Pero entendí que las lecciones no solo impactan a quienes las reciben directamente. También moldean a quienes observan. Un año después del ultimátum, algo que nadie anticipó ocurrió. Tomás perdió su empleo. La empresa donde trabajaba hizo recortes. Me enteré por mi hija. No me pidió dinero. No insinuó ayuda. Solo me contó. Eso fue lo que más me sorprendió. Había orgullo. Pero era un orgullo distinto. No era arrogancia. Era dignidad. Unos días después, ella vino a casa. Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a llevar cuentas en una libreta? Sonreí. Claro. Creo que ahora lo entiendo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Sacó hojas. Hicimos números. Planificamos. No resolví su problema. La acompañé a resolverlo. Y esa diferencia lo cambió todo. Meses más tarde, Tomás consiguió otro empleo. Menos salario. Más estabilidad. Ya no hablaba con tono de superioridad. Ya no tomaba decisiones por encima de mi hija. La crisis había hecho lo que mi advertencia no pudo hacer. Sacudir su ego. Un domingo, después de comer, se acercó a mí en el jardín. Gracias, dijo. Solo eso. Pero fue suficiente. Con el tiempo, la relación se reconstruyó. No volvió a ser idéntica. Nunca lo es después de una fractura. Pero fue más honesta. Más adulta. Más consciente. Yo seguía viviendo solo. Por elección. Mi hija nunca volvió a insinuar el asilo. Ni el perro. El respeto se instaló como una regla no escrita. A veces me preguntan amigos de mi edad cómo logré hacerla arrepentirse. Y siempre respondo lo mismo. No la hice arrepentirse. La obligué a enfrentar consecuencias. El arrepentimiento vino después. Porque el verdadero cambio no nace del miedo. Nace del choque entre lo que creemos merecer y lo que realmente estamos dando. Ella creyó que yo debía adaptarme. La vida le mostró que ella también debía hacerlo. Hoy, cuando la veo llegar con mi nieto y una sonrisa sincera, entiendo que aquella noche no fue el fin. Fue un límite. Y los límites, aunque duelen, protegen. A veces pienso en aquella frase que me dijo: papá, o te vas al asilo o duermes con el perro. Ya no me duele. Porque gracias a esa frase, recordé quién era. No un estorbo. No una carga.
No un anciano descartable. Soy Víctor Morales. Padre. Y el respeto, incluso en la vejez, no se jubila.